En este video vamos a explicar el entorno de trabajo de lo que vendría siendo un software de programación de los controladores o los PLCs Simon, ya mediante el software Seacon, que nosotros lo podemos encontrar en el sitio web del fabricante, y así también como la configuración y puesta en marcha del simulador nativo que posee el software. Ya todo eso está basado también en las guías de trabajo que hemos desarrollado. La idea es que más adelante vayamos conociendo más herramientas de este software a medida que vayamos avanzando en las distintas guías, ¿ya? Es por eso que en este caso vamos a ingresar inmediatamente al software de programación de Simon para poder crear un entorno de trabajo. Y lo primero que vamos a encontrar, ¿verdad?, va a ser esta ventana de pseudo bienvenida en la que nos van a aparecer las actualizaciones que se han ejecutado en este software. Además, deben tomar en consideración que este software no se requiere de un registro previo o alguna licencia, ya que en el mismo sitio web el único requerimiento para poder descargarlo es registrarse en la página. Ya se vendría siendo como el único requerimiento específico para poder obtener este software de programación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un proyecto nuevo. Ya para eso vamos a hacer clic, ¿cierto?, en el apartado de nuevo proyecto y nos va a aparecer la opción de seleccionar el tipo de controlador a utilizar. En este caso vamos a trabajar con un controlador de tipo modular, ¿ya? El que viene acá con las especificaciones CPNA hasta la D, la versión A hasta la D, y hacemos clic en Next. Aquí nosotros vamos a colocar el nombre del proyecto y las configuraciones de la forma de comunicación con el controlador. En este caso voy a colocar guía 1, haciendo alusión que este video está relacionado a dicha guía, y nos vamos a ir al apartado de conexión. Y aquí en forma nativa, ya o predeterminada, va a aparecer a través de Ethernet. En nuestro caso, como vamos a trabajar con el simulador, seleccionamos el simulador, ¿ya?, y simplemente terminamos con el apartado de OK. Finalizando el entorno de trabajo, ¿cierto?, con OK. Nos aparecerá el entorno del proyecto creado, y una de las cosas que debemos hacer es configurar el controlador, ¿ya? O sea, nosotros lo que hemos hecho es seleccionar la CPU. Eso significa que debemos agregar los diferentes módulos o tarjetas para crear nuestro proyecto y de esa manera poder crear un programa básico en Ladder. Para eso, dentro del árbol de proyectos, ¿cierto?, o el árbol de propiedades del proyecto en sí, nos vamos al apartado de entradas y salidas reservadas, ¿ya? Y aquí da la opción de encontrarlas o detectarlas en forma automática. Si nosotros hacemos doble clic sobre este apartado, nos va a aparecer una subventana en donde vamos a poder colocar diferentes módulos. Ya en forma predeterminada nos aparecen diferentes slots, ya que nosotros vamos a agregar. En forma nativa te da la opción de poder colocar 12 tarjetas, ¿ya? En nuestro caso vamos a configurar para 3 solamente. Para eso nos vamos aquí en el apartado de configuración de la base principal y en forma predeterminada son 12. Nosotros vamos a seleccionar 3. Eso significa que al seleccionarlo y hacer clic en OK, inmediatamente nos van a aparecer en blanco los 3 diferentes slots. En nuestro caso vamos a trabajar 2 de los 3, ¿ya? Y en el árbol de herramientas o el árbol de los diferentes módulos que podemos anexar va a estar por categoría. Nosotros vamos a colocar entradas y salidas digitales, ¿ya? Es por eso que en nuestro caso vamos a seleccionar la primera entrada, que son 16 puntos o 16 canales de comunicación y de conexión, y simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos al primer slot. E inmediatamente nosotros observamos que aquí en el proyecto ya nos aparece que en el primer slot disponible tenemos anexado un módulo de 16 entradas. Ahora vamos a hacer lo mismo con las salidas, ya que en este caso vamos a seleccionar el B, que van a ser 16 salidas de tipo relé, y eso lo seleccionamos acá. Y ya hemos seleccionado los dos módulos que vamos a conectar, ¿ya?
una de las cosas que deben tomar en consideración o en cuenta son las memorias a las cuales hacen relación a las entradas y las salidas en el caso de este controlador, ya que las entradas están designadas con la letra X y las salidas con la letra Y. Además, que en el caso de las entradas discretas, la primera memoria utilizada es la 0 y en el caso de las salidas, la primera memoria utilizada es la 10. ¿Ya? Eso tenemos que tomar muy en consideración o tener en cuenta al momento de desarrollar un programa básico en Ladder. Ya saber cuáles son las memorias iniciales, que como ya habíamos mencionado, en las entradas es la X0 y en las salidas la Y10. Una vez que hemos configurado el entorno de trabajo o los módulos ingresados, ¿cierto?, en este apartado, salvamos los cambios desarrollados, ¿cierto?, y cerramos esta ventana. Ahora vamos a generar un programa, ¿ya? En este caso, para poder generar un programa, nos damos aquí en la opción Nuevo programa. Y al hacer clic nos va a dar la opción de poder seleccionar diferentes tipos de programas base, dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso vamos a dejarlo por default y vamos a hacer clic simplemente en OK. Y en forma inmediata nos va a habilitar, ¿cierto?, la ventana de Ladder. Y además nos va a habilitar las herramientas ya para poder colocar los diferentes elementos, contactos abiertos, contactos cerrados, bobinas, flancos y bloques de funciones especiales. En este caso, el programa básico o el programa base que vamos a hacer va a ser simplemente una bobina junto con un contacto, ¿ya? En este caso va a ser un contacto normal abierto y una bobina. Los contactos normales abiertos tienen un atajo rápido, ya que es presionando la tecla F5 o simplemente haciendo clic en este apartado. Al hacer clic o presionar la tecla F5, inmediatamente nos va a indicar cuál va a ser el operando, ¿ya?, o la memoria que vamos a utilizar. En este caso vamos a trabajar con la X0, que vendría siendo la primera entrada digital disponible. Hacemos clic en OK, por ejemplo, o Enter, y nos va a aparecer el contacto abierto, haciendo alusión a la primera entrada disponible. Vamos a generar ahora la salida o la bobina y vamos a trabajar con la Y10. Ya recordemos que esa es la primera memoria disponible en las salidas. ¿Ya? Y tenemos esto. Ahora lo que debemos hacer es compilar el programa de tal manera de poder verificar si está correcto o no la sintaxis. Para eso hacemos clic en este apartado, compilar todo más generar el enlace o el link. Si la compilación fue correcta, ¿ya?, el cuadrito, ¿cierto?, o en este caso la línea de color rojo desaparece. Eso quiere decir que no tenemos ningún error al respecto. Como ya tenemos hecho la configuración de los módulos de entrada y de salida y el programa en Ladder, vamos a configurar el simulador. Para eso nos vamos al apartado de Tools o Herramientas y nos va a dar la opción de arrancar el PLC simulado. Al hacer clic nos va a habilitar un subprograma en el cual nosotros vamos a tener que configurarlo con las características similares del proyecto. Eso quiere decir, en este caso, que tenga 3 slots y que de los 3 uno sea para entradas discretas y el otro para salidas discretas o digitales. Para poder hacer eso, lo primero que debemos hacer es detener el PLC simulado, ¿ya? Para eso hacemos clic en este apartado, PLC Off. Al momento de apagarlo, vamos a poder ejecutar las configuraciones del simulador, ya que en forma nativa nos aparecen 12 tarjetas o 12 slots para poder seleccionarlo, de igual manera que el proyecto original, pero nosotros vamos a utilizar solamente 3. Para eso nos vamos al apartado de Tools, ¿ya?, y seleccionamos en PLC Type o tipo de PLC. Y aquí nos va a decir cuántos slots queremos seleccionar. En este caso
vamos a seleccionar 3. En caso de que tenga otros números, lo seleccionamos solamente el 3. Hacemos clic en OK. Inmediatamente nos va a modificar la cantidad de slots o compartimientos para poder colocar en el controlador simulado. Para poder agregar los módulos, ¿ya? En este caso es bastante intuitivo, en el sentido de que nosotros seleccionamos, por ejemplo, el primer slot, hacemos clic derecho, insertar o generar el módulo, lo seleccionamos y de partida nos dice que no vamos a seleccionar ninguna tarjeta. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al apartado de seleccionar todos, nos van a aparecer todos los diferentes módulos que podemos utilizar. Lo que nosotros tratamos de hacer es que se contraste con la realidad posible, de acuerdo a la configuración del proyecto. Eso significa que nosotros vamos a seleccionar, en el caso de las entradas, uno de 16 puntos, ¿ya? Y en el caso de las salidas, que es el mismo procedimiento, clic derecho, setear los módulos, seleccionar todas las tarjetas y seleccionamos en la salida, ¿cierto?, el tipo relé. ¿Ya? Con esto ya configurado, porque aquí en este caso ya tenemos los dos módulos configurados de la misma manera que habíamos hecho en el proyecto general, arrancamos nuevamente el controlador del simulador. Eso significa que en este caso hacemos clic en PLC On y luego generamos la opción de arrancar el controlador. Ya con eso desarrollado, podemos minimizar el programa e irnos inmediatamente al software de programación. Y lo que vamos a hacer es rescatar la información de este controlador, ¿ya?, simulado, al apartado de nuestro proyecto general. Para eso tenemos varias opciones, ¿ya? Pero una de las maneras más rápidas es simplemente hacer doble clic en donde aparece las propiedades de la tarjeta, ¿ya? E inmediatamente va a rescatar la información del simulador y nos va a aparecer las mismas opciones, ya los mismos elementos que hemos seleccionado. Y además que nos va a indicar en forma inmediata ya que estamos arrancando el PLC de manera simulada. Ahora lo que nos falta hacer es transferir el proyecto completo al simulador. Para eso nos vamos al apartado de Online, ¿ya? Y nos da la opción de descargar desde el PLC, desde el computador hacia el PLC, ¿ya? Descarga. Porque abajo nos da la opción de descargar, ¿ya? O más que nada subir, ¿ya? En este caso lo que se encuentra en el controlador hacia el computador. Entonces seleccionamos la opción de descargar desde el computador hacia el PLC, ¿ya? Y nos va a indicar si queremos detener el controlador, ¿ya? Hacemos clic en sí. Luego nos va a indicar una ventana con las características del proyecto más la memoria disponible. Hacemos clic OK. Y aquí nos va a aparecer una ventana, ¿ya?, en donde nosotros vamos a poder observar el porcentaje de transferencia del programa. Una vez que se haya completado, nos va a indicar, ¿cierto?, si queremos volver a arrancar el controlador. Hacemos clic en sí, ¿ya? Y ya está arrancando el programa con el controlador configurado en el simulador. Ahora, para poder monitorear el estado de este programa base, volvemos a ingresar al simulador. La idea es ajustar la ventana, por ejemplo, de tal manera de poder observar el programa. Y ahora lo que hacemos es simplemente hacer doble clic, ¿ya?, sobre cada uno de los módulos. Por ejemplo, vamos a hacer doble clic sobre las entradas y nos va a aparecer esta ventana. Hacemos doble clic sobre el segundo módulo, en este caso las salidas, y nos va a aparecer una nueva ventana. La idea es ajustar las ventanas ya de tal manera de que podamos observar el estado de las dos. ¿Y cuál es la característica? Que aquí
en las entradas discretas o las entradas digitales, ¿cierto? La primera memoria disponible es la X0, que es la memoria que estamos utilizando aquí. Y en el caso de las salidas, ¿ya? La primera memoria es la Y10, que es exactamente la primera memoria que tenemos en nuestro programa base. Eso significa que ahora simplemente, como ya tenemos la comunicación entre el proyecto y el simulador, hacemos doble clic sobre los apartados que aparecen en OFF para poder generar una acción sobre los elementos simulados, y nosotros vamos a poder observar, ¿cierto?, el comportamiento de esta línea de instrucción, ¿ya? Que como ustedes saben, ¿cierto?, esta primera línea de instrucción lo único que va a hacer es que si tenemos una activación de la primera entrada disponible, ¿cierto?, se va a generar una acción en la bobina, ¿ya? Eso significa que si nosotros generamos una nueva modificación de encendido a apagado en la primera entrada, ¿ya?, va a desactivarse, ¿cierto?, la salida correspondiente. Y de esa manera nosotros generamos la simulación y el entorno de trabajo del sistema. En caso de que queramos generar o queremos cerrar el programa, por ejemplo, específicamente el simulador, porque al momento de tratar de cerrarlo, nos dice que si queremos apagar el computador, ¿cierto?, o en este caso el simulador, debemos irnos a la ventana principal de SICON y desconectarlo. ¿Qué significa eso? Que nos vamos en el apartado de Online y seleccionamos Desconectar, de tal manera de eliminar el enlace entre el subprograma del simulador con el programa principal. Eso significa que ahora vamos a poder cerrar la ventana del simulador y podemos generar algún otro proyecto y transferirlo nuevamente. O simplemente, como es en este caso, cerrar el programa, ¿ya? Y de esa manera podemos generar múltiples programas base, tomando en consideración, ¿cierto?, la designación de los diferentes módulos de entrada y de salida, ¿ya? La idea es que en los próximos videos nosotros podamos generar diferentes programaciones utilizando las diferentes herramientas que tenemos en lenguaje ladder, ¿ya? Porque nosotros debemos tomar en cuenta que el lenguaje ladder o escalera es un lenguaje universal y que todos los controladores poseen ese lenguaje de programación. Ya la idea es comprenderlos sobre el entorno de trabajo del PLC específico, ¿ya? Así que en nuestro caso nos estaríamos viendo en un próximo video.